conferencias. La primera va a ser sobre liderazgo y neurociencia. Va a estar a cargo de la licenciada Adriana Markovich. Ella es disertante internacional en la Asociación Educar, aquí nos acompaña. Buen día. Forma parte del equipo de consultoría empresarial de la asociación, es directora de la consultora Sich Markovich y Asociados. Lleva más de 27 años como consultora, instructora y coach en programas de capacitación y desarrollo en las empresas más importantes del país, de Latinoamérica y de Estados Unidos. Es licenciada en Ciencias de la Educación, neuropsicoeducadora. Fue docente en el Máster en Psicología Organizacional y Empresarial de la Universidad de Belgrano. También fue docente en el Máster de Comunicación en Organizaciones Complejas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Analista sistémica y tiene un posgrado en Psicología Positiva. La recibimos entonces a Adriana Markovich. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Los que son habitués de este marco saben que yo trabajo de abridora oficial. No vamos a decir hace cuántos años que tengo este honor y que vuelvo realmente a agradecer profundamente la confianza y la posibilidad de ser parte de estos maravillosos encuentros que, como Marita recién decía, tienen la búsqueda de elevarnos conceptualmente, intelectualmente, herramentalmente y también ser ejemplo de un espacio humano de calidez, de sentirnos cómodos y realmente de aprovechar cada uno de los minutos. Quiero compartir con ustedes qué es lo que me gustaría hacer foco hoy, como recién me han presentado. Hoy quiero compartir este rato en una mirada que tiene que ver con el liderazgo. Y como me suele tocar en las aperturas, también es un tema como paraguas que seguramente van a volver otros expositores con otras miradas y también desde experiencias prácticas. ¿Cuáles son las dos hipótesis que yo les quiero pedir que tengan en mente mientras voy avanzando y compartiendo con ustedes algunas reflexiones? Lo que voy a conversar hoy, uno lo puede vivir como un aporte conceptual, teórico, o, y esto es lo que les quiero pedir, tratar de estar, mientras voy explicando, pensando en voz alta, estar como con un espejito delante. Un espejito delante significa qué es lo que me pasa a mí con lo que Adriana va diciendo. ¿Dónde me veo yo reflejado y dónde me parece que tengo un camino de desarrollo personal con respecto a mi liderazgo? Y les pido que hagan ese esfuerzo de autoconciencia, de autopercepción. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, espero que nadie haya dicho que no en voz baja porque no me di cuenta. Preserva mi autoestima. Bien, entonces, dos hipótesis que ustedes acaban de leer seguramente. Primera hipótesis, que en general, y toda generalización es errónea, o sea que lo que estoy haciendo es una hipótesis de generalización. Los docentes se perciben a sí mismos más como experto de saberes que como un líder en una situación de enseñanza. Y, por supuesto, ya pueden intuir que lo que voy a desplegar a lo largo de mi conversación es justamente la necesidad de verse a sí mismo como un líder. Y está fundamentado en la segunda hipótesis, que hay un paradigma profundo que ha cambiado en nuestras sociedades. Y no solo que se ve en la institución escolar, sino también se ve en las organizaciones empresariales, donde la autoridad formal no es suficiente, el rol no es suficiente para que el otro se abra a nuestra influencia, para que el otro aprenda de nosotros, para que el otro acepte una regla o una orden.
porque a pesar de que no es de ninguna manera el tema de hoy y no nos da el tiempo para profundizar, como puse ahí entre comillas, se ha quebrado el tradicional contrato psicológico entre la familia y la institución escolar, donde el alumno, por el solo hecho de estar frente a alguien con la autoridad formal de maestro, de coordinador o de director, ya era razón suficiente para, por lo menos, aceptar ciertas reglas de juego, acatar ciertas normas, hacer ciertas tareas. Con lo cual, si no está ese contrato psicológico donde el poder formal alcanza, ¿cómo se compensa eso? Se compensa con liderazgo. Y eso es lo que yo quiero ir desplegando con ustedes. ¿Qué hace un docente líder? ¿Sí? Y elegí esta definición porque voy a hacer foco en esto. Fíjense que lo que tiene por empezar es un modelo mental, una convicción de que las personas tienen más potencial del que manifiestan. O sea que tiene como mirada de que yo puedo ser como líder un factor que amplíe ese potencial en las personas en pos de objetivos significativos, de objetivos importantes. Si yo no tengo ese modelo mental de que puedo ser un factor de desplegar el potencial del otro, voy a tener serios problemas para verme a mí mismo como líder y ni hablar para que el otro me perciba, que es lo que en un minuto voy a hacer foco. Porque, como dice acá, el liderazgo transformacional tiene éxito cuando eleva la base motivacional de los individuos con los cuales entra en contacto. Y ustedes van a ver en 2 minutos que voy a hacer foco en esto que se llama la base motivacional, que está absolutamente ligado al tema del liderazgo. Y acá tenemos un primer desafío y problema. Yo puedo pararme acá y decir, ¿yo voy a ser la líder de ustedes? No. Ah, no. ¿Por qué? No sean malos. Antes me dijeron que sí. Ya cambiaron de idea. Justamente el tema del liderazgo, que no es que yo digo, ¿yo de qué trabajar? Yo trabajo de líder en la jornada de Asociación Educar, digamos. No, la verdad que no. El liderazgo es, como se llama en sociología, una variable relacional, es una asignación, no es un rol que a vos te asignan, con lo cual es un modo de vincularme y es un modo de relación. Y como vamos a ver de acá a un minuto, es un modo de percibir al otro. Con lo cual, así como tenemos que hacer foco en el sistema motivacional, tenemos que hacer foco en cómo somos percibidos y qué hacemos para ser percibidos de cierta manera y si yo soy consciente de la percepción que genero. ¿Me siguen en esto? Que en general tenemos enorme ceguera de cómo somos percibidos. O sea que si yo quiero ejercer un liderazgo transformacional, tengo que ser muy consciente de cuál es la imagen que proyecto y cuál es la percepción que despierto en los otros. Puse acá algunos ejemplos altamente significativos en la institución escolar. Los alumnos, ¿cómo perciben al educador, al docente, al profesor? El cuerpo docente, ¿cómo percibe a los directores y coordinadores? Porque el tema de hoy, acá en la sala hay coordinadores y directores también, quiero que también hagan ese trabajo pensando en el liderazgo del rol de la directora, del director, del coordinador o coordinadores de la institución escolar, que también debieran proyectar un accionar como líderes y ser percibidos por su cuerpo docente como líderes. Con lo cual también pido ese esfuerzo de autoconciencia para aquellos que ocupan roles de conducción. Los padres perciben a la escuela, a los docentes en un lugar de liderazgo. Como ya sospechan, el tema de la percepción está íntimamente ligado con lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Y acá hay una primera diferencia que a mí me parece que es muy útil. ¿Es lo mismo gestionar la enseñanza que liderar la enseñanza? No, es una pregunta retórica porque ahí tienen por lo menos mi respuesta desde mi experiencia y desde mi subjetividad.
Gestionar la enseñanza ya de por sí no es poca cosa. A ver si es claro, no es que estamos desvalorizando esto, porque ni hablar que si no hay gestión de la enseñanza o gestión de la organización escolar, estamos delante de serios problemas. Pero la gestión de la enseñanza me lleva a ver a mí mismo como alguien que cumple objetivos, que se maneja dentro de un contexto contractual, formal, de deberes y derechos. Va a hacer foco en el contenido a enseñar, en la expertise para el cual yo estoy contratada, y voy a ver que mi rol empieza y termina en el aula. ¿Cómo se ve a sí mismo y qué trata de proyectar a alguien que se ve como un líder docente? Va a tener, claro, valores, modelos aspiracionales. Va a inspirar hacia la superación. Acuérdense la definición de liderazgo como alguien que ve en el otro, alguien que tiene más potencial que aquello que está desplegando. Va a ser un modelo en sí mismo de manejo de la emocionalidad. Va a hacer foco en la tarea explícita e implícita. Hace 2 años atrás yo trabajé en mi charla esta idea de currículum oculto. No va a sentir que termina su función en el currículum explícito para el cual está, sino que sabe que hay una tarea tácita, implícita en los grupos humanos. Y además se va a ver como alguien con influencia 360 grados. ¿Se entiende esto? Va a ver como alguien que está ejerciendo su liderazgo, aún cuando se está por ir, aún cuando saluda a alguien en la vereda, aún cuando está charlando informalmente en el recreo o en el descanso con alguien. Y acá quiero empezar a desplegar algo que va a ser la columna vertebral de lo que voy a seguir desplegando. Acá estos 2 autores trabajaron y desplegaron una teoría que se llama teoría del liderazgo transformacional, ¿sí? Y que fíjense que hace mucha coherencia, porque por supuesto elegí que haga coherencia, con lo que vengo diciendo, en el sentido que el líder transformacional es aquel que motiva para que las personas hagan más y mejor que aquello que harían sin la influencia de ese líder. O sea que este modelo, lo que parte de la hipótesis, que yo puedo, desde mi liderazgo transformacional, marcar una diferencia. ¿Se entiende esto? O sea, se ve a sí mismo el líder transformacional como que marca una diferencia, no es solo un rol, marca una diferencia. Y esto es lo que quiero ahora que me acompañen en la conversación. Acá tomé 4 ejes que toman estos autores del liderazgo transformacional: motivación inspiradora, influencia de alto impacto, estimulación intelectual y consideración individual. Y les propongo ahora un viaje breve del tiempo que tenemos para ir compartiendo cada uno de estos ejes, pero cruzándolo con aportes riquísimos que hoy las neurociencias nos brindan para sostener el valor de estas 4 dimensiones en los procesos de aprendizaje, en los procesos de desarrollo, en la tarea educativa. Entonces vamos a ir haciendo como un pequeño viaje por cada uno de ellos y elegí 1 o 2 inputs que quiero poner como el foco, poner la lupa de cada una de estas 4 dimensiones. Motivación inspiradora. Indudablemente nos provoca a tener que poner la lupa en el fenómeno motivacional, que de hecho otros años, y el año pasado ese fue el tema exactamente de mi apertura, la motivación en el aula, ¿sí? Acá el líder cambia la base motivacional, impacta en las motivaciones de los alumnos. Y hay una condición sine qua non para elevar el nivel aspiracional y motivacional de nuestros alumnos. Hay una condición que es de entrada o de salida para que esto ocurra. ¿Y qué es lo que está en el recuadro? Hay que crear contextos de bajos niveles de amenaza para que la unidad cuerpo-cerebro-mente pueda emplear plenamente sus capacidades ejecutivas. De acá un ratito me voy a referir a las capacidades ejecutivas, que por ahora las doy como por obvias, digamos, y ponerlas al servicio de objetivos y tareas. Esto es condición. Si nosotros no somos capaces, desde un liderazgo transformacional, generar o bajar los niveles de amenaza
que después me voy a referir con más profundidad, percibidas por nuestros alumnos, no voy a lograr ese impacto en el sistema motivacional de nuestros alumnos. Y obviamente se van a poner en juego, y todos los humanos tenemos en juego, dos sistemas motivacionales. Un sistema motivacional que nos lleva a la preservación, a la conservación, a la supervivencia. Y otra dimensión que nos distingue como humanos es que es la capacidad de tener motivaciones de trascendencia y de desarrollo personal. Obviamente, si yo percibo amenaza, ¿cuál de los dos sistemas motivacionales va a predominar? El de supervivencia. Es como, digamos, es casi como una obviedad. Nosotros decimos, y bueno, no importa si se sienten amenazados, no importa si hay bullying, no importa si hay tensión entre los docentes, no importa porque igual yo hago foco en la tarea, en los contenidos, hago como un paréntesis. Nuestro cerebro no hace ese paréntesis. Ese paréntesis puede ser un recurso didáctico, pero nuestra condición de humanos y nuestro cerebro no hace ese paréntesis, ¿sí? Y acá puse una frase que en algún momento la hemos mencionado en estas jornadas, una neurocientífica canadiense, tiene esta frase y dice, nuestro cerebro es un experto buscador de amenazas. O sea que además, uno podría decir, bueno, pero vos estás percibiendo algo que no existe, pero si nuestro cerebro lo percibe, para ese cerebro esa amenaza es una realidad. ¿Me siguen en esto? Y si él va a percibir amenaza, ¿sí? Indudablemente, ¿sí? El cerebro de los alumnos se va a volver mucho menos efectivo y las funciones ejecutivas superiores claramente no son las que se van a poner en juego. Y se da este proceso que acá sintetizo en las imágenes. Frente a la percepción de amenaza, indudablemente se activa el sistema motivacional de supervivencia, indudablemente suben los niveles de ansiedad, de angustia, etcétera, etcétera, que no voy a profundizar, y aparece un fenómeno llamado fenómeno de la intrusión. ¿Qué es el fenómeno de la intrusión? Cuando yo estoy tomado emocionalmente porque percibo una o múltiples amenazas, mis unidades de atención están copadas, ¿sí? Por ese intruso, para ponerle algún nombre, que es la percepción de amenaza. Uno me decía, no te preocupes, a vos sabés que eso es el chivo expiatorio del grupo, pero hacé foco en lo que estamos aprendiendo. No, ese cerebro en procesos absolutamente automáticos va a poner sus unidades de atención en la percepción de amenaza, ¿sí? Porque justamente su cerebro decodifica que ahí hay riesgo de supervivencia. Y acá, dos procesos que se ponen en juego a nivel de la motivación. Los sistemas de percepción de peligro, ligadas básicamente a la amígdala y al sistema instintivo y emocional del cerebro. La amígdala, lo han escuchado, Carlos en muchas oportunidades ha ampliado esto, es nuestro centinela, ¿no? Es el mangrullo que está ahí escaneando donde hay percepción de peligro. Y en el momento que decodifica que hay algún nivel de peligro, con muy baja información y con muchísima rapidez, milésimas de segundo, nos va a preparar en términos de defendernos, cuidarnos, etc. Núcleo accumbens y otros sistemas, sistema dopaminérgico, sistema de recompensa, va a ser un proceso complementario, a pesar de que están altamente conectados ambos, ¿sí? Trabajan en equipo, pero uno está escaneando dónde hay algo que me conviene ir, dónde hay placer, dónde hay satisfacción, dónde tengo una huella de placer, donde me dan ganas de repetir una experiencia, dónde tengo ganas de ir porque percibo algo que me conviene, que me hace bien, que voy a disfrutar. En modo contrario, la amígdala, ojo, aléjate de esto, cuidado, no vayas, poné atención en esto, etc. ¿Y qué va a hacer cuando percibe amenaza? Salidas defensivas. Si va a predominar la motivación de amenaza, después los humanos hacemos variaciones sobre la misma melodía. No son muchísimas las salidas defensivas, el recurso defensivo que tenemos los humanos. Van a ser variaciones sobre conductas de huida,
de distancia. Huida no necesariamente para el ser humano es escaparnos físicamente. Huida puede ser poner distancia, poner barreras, defendernos, alejarnos de algo. Vamos a estar violentos, agresivos, pensando que atacamos o que nos defendemos, pero que estamos preservándonos, o vamos a tener conductas de sumisión, que no es lo mismo que aceptación. La sumisión es una conducta defensiva, o de parálisis, de inacción. Quiere decir que si yo como líder no soy capaz de generar ese entorno con bajos niveles de amenaza, ¿qué conducta va a predominar? Esto. Así de sencillo. Vuelvo a decir, nuestro cerebro no hace ese paréntesis. Nuestro cerebro no dice, ah, no, huida, lucha, sumisión, tiene que ver con tal situación. Yo ahora hago foco en, me abro al cambio, a pensar, desarrollo curiosidad, freno mis impulsos. Claramente la intrusión, la fuerza mayor va a estar en lo otro. ¿Es claro esto? Con lo cual liderar, más allá del rol de ustedes en la institución escolar, sea un profesor de música, de ciencia o una maestra de grado o una directora de una institución escolar, esto es clave y condición sine qua non para desarrollar mi liderazgo transformacional. Y acá la motivación, esto me pareció interesante compartirlo, por lo menos dejarles la inquietud. Tampoco lo tenemos que ver, cosa que es muy habitual en la jerga, en el lenguaje pedagógico, está motivado, no está motivado. ¿Comparten esto? Hacemos como una especie de clasificación binaria. Decimos que está motivado cuando hace lo que queremos que haga, ¿correcto? O sea, para nosotros la motivación está que hizo la tarea, etcétera. Bueno, yo quiero dejar acá como por lo menos plantada la semillita de verlo también como un proceso con gradientes y donde a veces somos exitosos en nuestro liderazgo si logramos pasar a alguien, un alumno, un compañero que está en rebelión y abandono y lo paso a obediencia rencorosa, tengo que irme ese día y decir yupi. ¿Se entiende esto? Y si alguien que estaba en una sumisión complaciente, que acataba, pero no se da cuenta de ninguna manera ni adhesión, ni interés, ni curiosidad, ni energía, ni ganas, o simplemente que actúa por temor, y logro que participe y que colabore alegremente, ese día me merezco ir a comer algo rico. ¿Ok? O sea, que quiero que veamos esto, cuando decimos y cuando estoy hablando de liderazgo transformacional, no estoy en una postura ingenua que digo, vamos a lograr que todos los que entran en contacto con nosotros sean un entusiasta creativo. Ojalá, pero tenemos que ser conscientes que si yo tengo el modelo mental de que el otro puede más, subir cuántos jóvenes, chicos, hoy día están en obediencia rencorosa, rebelión o abandono. Pero hagan este trabajo de autopercepción y creo que tienen una lista enorme, ¿sí? Influencia de alto impacto. Sigamos sumando en este modelo. Si hablo de influencia de alto impacto, ¿de qué estoy hablando? Como decía antes, para poder influenciar, tengo que ser percibido de cierta manera, porque el impacto es un efecto que yo genero en el otro a partir de la percepción del otro. Entonces, también un par de cosas que quiero compartir. Yo tengo que ser capaz, y Robbie en otras oportunidades acá habló del fenómeno de la atención. Yo lo voy a pasar mucho más rápido. Si yo no logro ser capaz de ser uno de los focos de atención de mis alumnos, por los otros focos que llenan su energía, su mente, su cerebro, su defensa, su percepción de amenaza, su placer. Si yo no entro en esto, fíjense, la atención humana, todo lo que se está investigando, es que tiene menos capacidad de lo que nos hemos creído en las últimas décadas o en el siglo XXI. Nos hemos imaginado mucho más multitasking de lo que somos, ¿sí? Y acá hay un predominio de mujeres, ni hablar, ¿no? Además le ponemos nuestra dosis de multitasking ambiental, digamos, multicontextos. Si yo no logro influenciar como líder
¿En dónde mis alumnos van a poner esos focos de atención donde su memoria de trabajo, o sea, que es la memoria instantánea con lo que están trabajando? Si yo no logro despertar ese sistema de motivación dopaminérgica de la cual recién hablaba y ser capaz de influenciar como líder en dónde van a poner sus unidades de atención, los jóvenes, los chicos van a poner esas unidades de atención o en defenderse de aquello que los amenaza o en lo que les da placer y atracción y que en la mayor parte de los casos está fuera de la escuela. ¿Me siguen en esto? Bien. Entonces, acá quiero avanzar en esto de la estimulación intelectual, tan central en la misión de la escuela. Esto casi es pegado al paradigma hasta tradicional de la escuela, que tenía que ver con los saberes, con el nivel intelectual, etc. Pero acá lo quiero ver yo desde el punto de vista del liderazgo. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo como líder transformacional, docente, educador, para tener un impacto en la estimulación intelectual de mis alumnos? Muy simple. Lo que no se usa, se pierde. Lo que no estimulo, ¿sí? En algún momento también en este lugar amplié sobre el tema de la neuroplasticidad, que hoy de ninguna manera es el foco ni da el tiempo para profundizarlo. Pero para que haya neuroplasticidad, tengo que ser yo una generadora de propuestas que eleven el nivel intelectual de mi gente, que eleven el uso de la inteligencia fluida y la cristalizada. ¿Qué es esto de inteligencia fluida, inteligencia cristalizada? Inteligencia cristalizada es la capacidad de resolver problemas con conocimientos y experiencias anteriores que yo traigo de antes y poder ponerlas a prueba en situaciones didácticas que exijan ponerla en evidencia, sacar lo que yo ya tengo adentro. ¿Se entiende esto como síntesis? Yo quiero poner el foco en lo que es la inteligencia fluida. La inteligencia fluida son los procesos frente a problemas nuevos, son los procesos de operaciones mentales, memoria de trabajo, razonamiento, funciones ejecutivas, que no necesariamente es recordar lo que yo ya trabajé con los alumnos. Es elevar su capacidad de abstracción, es elevar la curiosidad frente a situaciones que no necesariamente es evaluar si adquirió o no adquirió lo que yo ya le enseñé. ¿Se entiende esto que tiene que ver más con lo que se llama la memoria cristalizada o la inteligencia cristalizada? La memoria fluida, creo que tenemos un enorme camino de mejora, que es poner delante de nuestros alumnos situaciones donde el otro va a poner en juego sus funciones ejecutivas, pero no necesariamente es recordar lo que yo ya le enseñé. Por supuesto que la memoria cristalizada, nuestras memorias, lo que tenemos incorporado, va a ser clave en cómo voy a resolver estas situaciones. Pero lo que pone mayor potencial exponencialmente nuestras funciones superiores, que son estas funciones ejecutivas que deben recordar, alguna vez se explicó, básicamente comandadas por los lóbulos prefrontales, un par de gramos que tenemos en el cerebro abajo de la frente, centro de comando de estas funciones. ¿Qué condiciones necesita nuestro cerebro para poner en juego estas funciones? Como dije al principio, contextos de bajo nivel de amenaza. Sino estas funciones ejecutivas, que son las que van a elevar el nivel intelectual de lo que hacemos, que van a elevar la memoria fluida de nuestros alumnos, no se van a poner en juego. Y claramente estas funciones son lo que marcan las diferencias. No las voy a leer, pero ustedes las tienen, ahí seguramente las miraron. Pero tiene que ver nuestra capacidad de hacer foco, de sostener un esfuerzo, de ponerle emoción y superar frustraciones, de usar nuestra memoria, de regular acciones, de buscar alternativas. Liderar como educador es ser capaz de crear contextos donde, por supuesto, van a usar la memoria cristalizada, van a usar lo que traen, lo que yo les enseñé y lo que a lo largo de la vida han incorporado. Pero voy a elevar ese nivel proponiendo cosas que amplíen
amplíen el impacto de lo que nos hace diferentes como seres humanos de todo el resto de las especies, que es la capacidad de estas funciones ejecutivas. Consideración individual. Acá hay un tema que está ligado absolutamente con la emocionalidad de nuestro alumno como persona, como individuo. Ustedes saben muy rápidamente, y de hecho hay un montón de teorías que no necesariamente vienen de la neurociencia, donde está claro que los seres humanos tenemos un instinto gregario y una necesidad enorme de pertenencia, ¿correcto? La sensación de pertenencia está construido por lo que yo siento que tengo de semejante con otros. ¿Vamos bien? ¿Por ahí arriba vamos bien? ¿Sí? Acá no es esto. Acá es una función todavía superior que como líder docente tengo que tener en claro. Es la profunda necesidad inversa de sentirme diferente. ¿Se entiende esto? De sentirme único. De sentirme que más allá de la pertenencia a un grupo, a una tribu urbana, a un barrio, a un club, que me une a otros por sentirme que tengo cosas semejantes. Acá estamos hablando de impactar como líder en la necesidad profunda que tenemos los humanos de ser reconocido como único, de valorar la diversidad como un valor, de proteger mi autoestima y mi percepción de autoeficacia. Percepción de autoeficacia, la sensación de que puedo. Y esto es como individuo, no solo que podemos. El podemos, por supuesto, es una profunda necesidad humana. Yo acá estoy poniendo el foco en este aspecto de la consideración individual, que muchas veces como docentes dejamos de lado en pos de un manejo de lo grupal, en pos del trabajo en equipo, que de ninguna manera, quiero subrayar, estoy diciendo que no es una profunda necesidad. Lo que estoy diciendo es que los humanos tenemos una profunda necesidad de sentir que estamos trabajados y relacionados y tratados con justicia y con equidad. Y que hay alguien, docente, educador, que está velando para atenuar mi dolor social. Brevemente, hace no mucho se hicieron profundos descubrimientos para todos los neurocientíficos que están explorando el cerebro como un cerebro social, que frente a lo que llaman dolor social se activan las mismas áreas del cerebro que cuando sentimos dolor físico. Esto es interesante. La sensación de exclusión, la sensación de maltrato, la sensación de inequidad, la sensación de no ser reconocido como individuo, genera dolor social. Y cuando genera dolor social, se van a activar las mismas áreas que cuando nos quebramos un brazo o estamos en un profundo dolor de cabeza. ¿Me siguen en esto? Nuestro cerebro lo decodifica como dolor. Cuando a ustedes les duele mucho la cabeza, ¿les fue fácil concentrarse en otras cosas? No. Cuando nos duele la muela, no. Porque el dolor opera, como decía antes, con el principio de intrusión, ¿sí? El dolor social también. Liderar significa que tenemos que intervenir. Es tema, hagas lo que hagas en la institución escolar, el dolor social no le pertenece a otro. No le pertenece al que viene y hace la hora de neuropsicoeducación, no le pertenece a la hora de educación por la emoción, no le pertenece al docente de educación por valores. ¿Se entiende esto? Eso es una instancia que una institución educativa puede crear para profundizar. Pero nosotros tenemos que liderar y ocuparnos de bajar el nivel de dolor social que tienen nuestros alumnos y que hoy día caracteriza las instituciones escolares. El docente líder tiene que identificar los factores de dolor social. No pueden hacerse los distraídos o distraídas con respecto a lo que provoca dolor social. La discriminación, el bullying, los subgrupos, el estereotipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? La pobreza, desde factores sociales a factores vinculares, le pertenece a cualquier persona que forma parte de la comunidad educativa. Y acá quiero ir cerrando con un par de reflexiones finales. El líder neuropsicoeducativo
educado puede intervenir con más recursos en su propio comportamiento y en el comportamiento de aquellos con los que se vincula. En estas jornadas hemos profundizado, Carlos, Marita lo han profundizado, ¿qué significa estar neuroeducado? Neuroeducado es hacer esto que estamos haciendo hoy. Neuroeducado es saber que cuanto más yo comprendo cómo nos diferenciamos los humanos, qué caracteriza el cerebro y el sistema nervioso humano, qué nos provoca o nos obstruye elevar nuestro sistema motivacional, qué genera dolor social, qué se activa, qué es percibido como si fuera un dolor físico. Cuanto más yo sé de esto, está demostrado empíricamente que no es solamente saber, no es que decir, bueno, sé anatomía de cerebro, entonces estoy neuropsicoeducado. No, está demostrado que cuanto más yo comprendo esto, tengo más recursos para intervenir, para ser empático, para darme cuenta qué puedo hacer por el otro. Con lo cual, por supuesto que valoro enormemente que hoy, un sábado, ustedes se están neuroeducando. Porque no hay duda que trabajar sobre nosotros mismos en esto nos da más recursos. Avanzo. Condición de liderazgo sine qua non. No hay liderazgo, gente, ni en la institución escolar, ni en la institución empresaria, ni en una ONG, si las personas que ocupan roles de autoridad no trabajan fuertemente su autoconciencia. Darnos cuenta cómo somos, cuáles son nuestros talones de Aquiles, qué es lo que nos hace saltar la térmica y estamos tomados, ¿sí?, en esto que se llama secuestro emocional. Conocernos a nosotros mismos es condición para liderar. Yo no puedo liderar si claramente tengo mucha ceguera sobre cuáles son mis cosas y yo trabajo mucho sobre mí misma para estar atenta a estas. Porque eso me va a permitir autorregularme, autocontrolar cuando me está por salir algo que va a provocar dolor social o algo de lo que me voy a arrepentir por haber dicho. Y eso es autoliderazgo, y el autoliderazgo me lleva, por supuesto, al liderazgo. Con lo cual, yo quiero cerrar con dos cosas. Uno, sobre qué veo profunda necesidad de ejercer nuestro neuroliderazgo en el aula. Tenemos que, así como decía, educarnos a nosotros mismos sobre estos temas, hagamos lo que hagamos en la institución escolar, tiene que ser tema de la enseñanza, seas profesor de historia, de arte, de educación física, trabajar, hablar con nuestros alumnos, explicarles, no dar por sobreentendido lo que ellos viven en su cuerpo, viven en su casa cuando tienen que hacer una tarea, que es la lucha entre la gratificación inmediata y el logro de metas de mediano y largo plazo. Nuestro cerebro va a buscar el placer de corto plazo. Es una lucha la perseverancia en pos de postergar esa satisfacción inmediata. Tenemos que conversar con nuestros alumnos sobre lo difícil que es cambiar hábitos, que no es solamente yo quiero cambiar y cambiamos. Los seres humanos estamos más preparados para repetirnos a nosotros mismos que para transformarnos. Tenemos que trabajar con nuestros alumnos, tengas el rol que tengas, la posibilidad de anticipar la incomodidad de la resistencia frente al cambio. Y acá un mensaje a quienes ocupan roles de dirección y coordinación. Esto también es un tema para hablar con los equipos docentes. Y liderar el clima y las reglas de convivencia grupal. Eso no le pertenece ni a la dirección, ni a un ministerio, ni a un docente. Esto nos pertenece a todos. El clima y la convivencia grupal puede hacer fracasar cualquier hermoso proyecto educativo. Y quiero cerrar con una frase que además me gustó porque no es de ningún ni intelectual, ni filósofo, ni educador, sino de un deportista. Deportista campeón a lo largo de los años de básquet y se supone que el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Mr. Michael Jordan, ¿sí?, que no la tuvo fácil en la infancia, o sea, no es que le regalaron, no nació con las medallas y las copas, ¿sí? Y tiene esta frase que me gustó para cerrar este encuentro. Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que algo pase o algo pasará, y otras
hacen que suceda. Yo espero que ustedes, nosotros realmente, asumamos nuestro liderazgo que tenemos por delante al haber elegido esta maravillosa actividad, que es estar en contacto con otros, que nos miran, estar bajo la mirada, ser capaces de influenciar desde nuestro sano liderazgo para que las cosas pasen. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo. A ustedes.